Van 12 días entonces de un conflicto que tiene a Colombia en llamas y a todo el continente en vilo. Una protesta generalizada que tiene su epicentro en Cali, en la ciudad de Cali. Sin embargo, ya abarca todo el territorio nacional, todo el territorio colombiano y repercute en todo el continente latinoamericano. Pero todo esto está ocurriendo en medio de una pandemia brutal donde Colombia tristemente tiene el récord de ser uno de los países, junto con Brasil, con la mayor cantidad de muertes por COVID. Exponen las peores cifras de este terrible mal que nos afecta desde el año pasado y que hasta el momento no se encuentra solución en nuestros países, ¿no? A pesar de la vacuna, a pesar de las cuarentenas, a pesar del confinamiento, seguimos con unas situaciones extremas, en caso de Brasil, de Colombia, de India. A pesar de todas estas cosas, del miedo al contagio, de las situaciones exponenciales que está viviendo Colombia, a pesar de los casi 500 fallecidos diarios que tiene este país, hay una protesta generalizada, más de miles, o sea, son miles y miles de personas que salen todos los días a protestar desde el 28 de abril pasado hasta el día de hoy. Para hablar de esto, hemos invitado a un académico y a un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad ICESI de Cali. Hemos invitado al profesor, hemos invitado al profesor Tatagatan Ravindran. Él es profesor de origen indio, profesor de tiempo completo, me permiten leer, tiempo completo de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Es antropólogo y ha realizado proyectos de investigación sobre los movimientos sociales, identidades políticas y la cuestión indígena en Bolivia y Colombia. Asimismo, hemos invitado a Juan Camilo González Tapiero, quien es politólogo, perdón, no es estudiante, es politólogo, y es integrante de un colectivo estudiantil Nueva Ola Democrática y cesista, y fue vocero de la Coordinadora de Instituciones de Educación Superior Privada de Cali. Ha participado en proyectos educativos, bueno, tiene una gran trayectoria en el ámbito de estas luchas sociales desde la universidad. Se ha enfocado durante el paro en la entrega de alimentos, de suministros médicos, con sus congéneres. Así que quiero primero darles el pase, invitarlos a presentarse, a saludarlos y a preguntarles cómo están ellos, cómo están sus familias. Pero antes de esto quiero dar un saludo solidario, un abrazo solidario, mis condolencias a todas aquellas personas que están sufriendo al día de hoy por la muerte de un familiar, de un ser querido, por distintas causas, por las causas del COVID, por las causas de los asesinatos en estas protestas, por causa también de los bombardeos en Palestina al día de hoy. Mi solidaridad, mi afecto con todos ustedes. Y bueno, para entender un poco de todo esto, de lo que está sucediendo, queremos darle a ustedes dos la bienvenida, compañeros, profesor, y quiero que nos permitan comprender, responder estas preguntas para entender qué es lo que está sucediendo en Colombia. Así que primero saludarlos, que se presenten y profesor Tata, como le dicen, tengo entendido que así le dicen todos. Profesor Tata, primero usted, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Correo del Alba. Yo siempre leo la revista, es una de mis revistas favoritas que trata todo lo que está pasando en la región y es una iniciativa muy buena, entonces es un honor estar aquí en este espacio. Y entonces saludos desde Cali, que es ahora el epicentro de resistencia contra el régimen neoliberal de
Iván Duque, y estamos viviendo, ¿no?, una situación terrible, estamos viviendo una masacre. Entonces, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias con ustedes. Muchas gracias. Profesor, una pregunta aparte de todo esto. ¿Cómo está su familia en India? Que también es otro epicentro de la pandemia. Sí, la situación en India también ahora es muy complicado, pero sí, mi familia está bien para ahora. Pero no, sí, había, ¿no?, unos parientes que tuvieron COVID, pero ¿no?, ya han salido del hospital. Entonces, ahora todo está bien, pero la situación en general es muy complicada en India. Bueno, Juan Camilo, ¿cómo estás, Juan Camilo? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio también para poder comentar qué es lo que está pasando en Colombia y más precisamente en Cali. Un saludo para todas las y los compañeros que nos están viendo de nuestra América y en cada uno de los puntos que sigue resistiendo en el mundo. Por mi parte, pues estoy bien, a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de que en este momento hay ataques en la ladera por los lados de Siloé, por los lados de Meléndez, mientras hay compañeros heridos, pero pues en mi caso estoy bien en este momento, mi familia también, y ya, muchas gracias por el espacio nuevamente. Profesor, vamos con la primera pregunta y quisiera saber cuál ha sido el papel que juega la universidad en el estallido social. Sí, siempre sí, ¿no?, en Colombia y en Latinoamérica en general, las universidades han jugado papeles muy importantes en las luchas sociales. Y en Colombia, ¿no?, desde 2018 y 2019, la participación estudiantil en las movilizaciones han sido muy contundentes. La universidad pública es como, ¿no?, un centro muy importante para la resistencia. Entonces, ahora en Cali, ¿no?, los indígenas que han llegado de los territorios de los resguardos ahora están allá, ¿no?, como resguardados allá en la universidad, y la universidad es uno de los primeros aliados. Y desde 2018 vimos que por primera vez estudiantes de las universidades privadas también sumaron a la movilización, ¿no? Y me agrada que Juan Camilo no está aquí, porque Juan Camilo jugó un papel muy importante en ese proceso, fue el vocero, ¿no?, de los estudiantes de las universidades privadas, y era muy interesante que, ¿no?, en las movilizaciones los estudiantes de las universidades privadas también en algunas ocasiones acompañaron, ¿no?, a las movilizaciones por la educación pública. ¿Cómo es eso, Camilo, Juan Camilo? ¿Cómo es la participación suya en esta etapa? Bueno, con respecto al papel de las universidades dentro de este estallido, ha sido de distintas formas. El estudiantado ha estado apoyando, hemos apoyado no solamente desde lo colectivo, sino que vemos el caso por lo menos de la Universidad ICESI y en la mayoría de universidades privadas de acá de Cali que deciden entrar en paro para apoyar a las y los compañeros que estaban resistiendo en las calles. Siento de que quizás aún falta darle una mayor connotación política a este tipo de espacios, porque la premisa era la salud mental, pero detrás de eso también hay unas connotaciones políticas, y es que en la calle están matando a los compañeros y compañeras. No podemos hacer caso omiso de decir, bueno, sí, mi salud mental, pero que en la calle también están matando a la gente. Entonces, es una invitación a las y los compañeros que siguen en las universidades de que hay que hacer mayor resistencia y claro, es una victoria histórica que las universidades privadas declaren paro, sobre todo aquí en Colombia. Pero bueno, eso por un lado. Y hay algo que me parece muy interesante de la pregunta, y es que justamente ayer sucede algo que por lo menos yo no había visto en Cali, y es que el sector donde están las universidades privadas es, digamos que es un barrio de personas que pueden tener unas condiciones económicas mejor que el resto de la ciudad. Y lo que pasa es que ayer, bajo desinformación, creen que los indígenas que venían a apoyar las manifestaciones deciden cerrar el paso de las y los compañeros de la Guardia Indígena.
desatando un conflicto con las comunidades indígenas, disparándoles, hubo heridos por parte de la Guardia Indígena, se reportan entre 10, otros dicen 13 indígenas heridos. Y es ahí donde yo me cuestiono de que, bueno, nuestras universidades también se están untando de sangre al lado, los vecinos están derramando sangre. Es necesario que las universidades salgan sí o sí a defender estas calles por donde hemos transitado, por donde hemos marchado, por donde hemos pintado. Creo que aún debemos, desde las universidades privadas, una mayor lucha por las personas que están siendo asesinadas. Profesor, ¿cómo es la situación al día de hoy en la ciudad? Sí, cada día, ¿no? Sí, pasan nuevas cosas y siempre estamos, ¿no? Hay mucha incertidumbre de qué va a pasar porque, ¿no? Anoche, el presidente Iván Duque llegó a Cali, pasó 3 horas en la noche, ¿no? Y reunió con el alcalde, con la gobernadora, ¿no? Y el jefe de la policía y volvió. Entonces, no quería dialogar con ¿no? Con los que estaban manifestando en las calles. Y eso es algo muy llamativo. Y eso no nos sorprende porque Iván Duque siempre, desde el inicio de su gestión, no quiso dialogar con ningún sector en protesta. Entonces, cuando los indígenas bloquearon la vía panamericana hace 2 años y invitaron al presidente Duque para dialogar, ¿no? Él dijo que no. Primero dijo que sí, su agenda está lleno, pero después, ¿no? Su idea fue que sí, ir allá es como dar legitimidad a los que están protestando. Entonces, él no quería ir. Y el año pasado, los indígenas no fueron hasta Bogotá, marcharon hasta Bogotá para encontrarse con él y ni allá él quería reunir. Entonces, sí, no nos sorprende, es muy típico del presidente Iván Duque, pero eso es lo que pasó. Y ayer pasó algo, ¿no? Muy preocupante, muy doloroso, cuando, ¿no? Había gente civil, ¿sí? Gente civil armado, respaldado por la policía, acompañado de la policía, ¿sí? Empezaron a disparar a los indígenas, ¿no? Totalmente desarmados, ¿sí? Que estaban en movilización pacífica. Y el gobierno construye ese discurso que toda la ciudad está contra los indígenas, que la gente de la ciudad no quieren que los indígenas estén allá. Los indígenas, y el presidente Duque hizo una declaración que los indígenas tienen que volver a sus resguardos. Y el alcalde también hizo una declaración ayer diciendo que no, los indígenas, es que la Guardia Indígena, ¿no? La Guardia Indígena, ¿no? Como un grupo que solamente no son armados, solo utilizan su, ¿no? batón de mando. Y ellos resguardaban los puntos de concentración más delicados, ¿sí? Y fueron a los lugares donde había masacres. Y en la zona de Siloé, en las laderas de la ciudad de Cali, una de las zonas más pobres de la ciudad, allá, por 2 noches enseguidas, la fuerza pública, ¿sí? Masacró a la población. Hubo masacres en esa zona de Siloé, 2 noches enseguidas. Y la gente estaba en movilización pacífica, estaban, ¿no? encendiendo velas por los muertos. Eso fue la culpa. Y viene la fuerza pública y empieza a disparar indiscriminadamente. Y después y es como declarar guerra a un pueblo, ¿no? Y no solamente estaban atacando a los que estaban en movilizaciones. Hay videos que han salido ahora gracias a los celulares que tenemos con cámara. Todo está grabado, hay evidencia de todo. Había 2 personas sentadas así en el parque charlando. Viene la policía, les agarra, les empieza a pegar. Hay gente caminando en la calle y la policía, ¿no? dispara indiscriminadamente. ¿Sí? La idea era crear terror en la población. Y la Guardia Indígena, la tercera noche, la Guardia Indígena subió a las laderas de Siloé y se quedó allá para resguardar, porque la Guardia Indígena por décadas ha tenido la experiencia de resguardar los territorios indígenas de las fuerzas paramilitares y también, ¿no? el ejército. Entonces, ¿no? ellos fueron a resguardar, ¿no? esa zona de Siloé.
Y eso es lo que ha dolido mucho al Estado, ¿no? Porque hay la Guardia Indígena que ahora está defendiendo el pueblo contra la fuerza pública y los civiles, ¿no? Y en muchos casos son policías vestidos de civiles. Y la Guardia Indígena agarró, ¿no? Un señor que estaba disparando y después le lleva a la universidad, le hizo no confesar que sí era de la policía y estaba siguiendo órdenes. Entonces, ¿qué pasa allá? El indígena estaba defendiendo el pueblo, ¿sí? Cuando el Estado estaba masacrando el pueblo y la Guardia Indígena defendiendo. Y eso es lo que les dolió. Por eso crearon toda esa impresión que toda la ciudad está contra la Guardia Indígena, cuando la Guardia Indígena estaba defendiendo al pueblo. Y construyeron esa narrativa. Yo creo que está muy, ¿no? Todo estaba muy planeado. No era como no fue un conflicto espontáneo entre vecinos. Sí, el conflicto pasó en las zonas más elitistas de la ciudad, como Ciudad Jardín, ¿sí? Pero no fue un conflicto espontáneo entre los vecinos de la zona y los indígenas, porque había gente así, ¿no? Con armas letales, gente civil con armas letales, pero acompañados por la policía. Han salido muchos videos y fotos. Sí fue como algo espontáneo que surgió. ¿Qué estaba haciendo la policía allá? ¿Y qué estaba haciendo la policía acompañando, ¿no? A esos señores que estaban llevando armas letales para disparar a los indígenas? Y después el gobierno construye esa narrativa que toda la ciudad está contra los indígenas no pertenecen a las ciudades, ¿sí? Es muy parecido pensando en Bolivia. Claro, ¿no? la criminalización del movimiento. Durante el gobierno golpista de Áñez, ¿no? La policía estaba acompañando, ¿no? A los de la resistencia juvenil Coachala. Estaban, ¿no? Atacando, ¿no? Al pueblo. Y algo muy parecido, ¿no? Pasa aquí, ¿no? Donde la policía acompañando a esos grupos, ¿no? Paramilitares que masacran a los indígenas. Entonces, el gobierno construye esa narrativa diciendo que sí, toda la ciudad está contra los indígenas tienen que volver. ¿Sí? Y entonces uno no sabe qué va a pasar, porque si supuestamente el gobierno está dialogando, ¿no? Con la gente que le agrada y todo eso, pero no hay un diálogo sincero, ¿sí? Porque el gobierno no cree en la negociación. Ayer el Centro Democrático, el partido de Iván Duque, saca una declaración diciendo que no, la respuesta tiene que ser contundente, hay que militarizar, sí, ¿no? Y no vale la pena dialogar con los violentos. Eso es lo que dice la declaración. Entonces, el gobierno no quiere dialogar, no quiere negociar. Profesor, quiero preguntarle a Juan Camilo que me hagas de una manera muy didáctica, Juan Camilo, el mapa de los actores tanto de la protesta, quienes están participando en la protesta, como de la represión, quienes están participando dentro de la represión, por favor, para comprender cómo se mueve la ficha. Bueno, dentro de la represión, que comienzo por ahí, que creo que es lo más sencillo, y es que está el Escuadrón Móvil Antidisturbios, es más, están ellos, están los militares, a pesar de que los militares se han intentado mostrar como una entidad neutral en estas situaciones, hemos sabido de que hay militares que están yendo de civiles a las protestas a atacar. La policía y los civiles infiltrados. Eso por un lado. Y por el lado de los manifestantes, se complejiza un poco la situación porque hay muchos actores. A ver, en un principio la bandera del paro era en contra de la reforma tributaria. Se logra tumbar y se dice, hay más problemas en Colombia además de la reforma tributaria. Entonces vemos de que, por ejemplo, en este momento es muy claro que el suroccidente está parado. Está parado desde Pasto, Cauca, el Valle, por los lados del Caquetá, los del Putumayo, camioneros, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso siento que es más complicado tratar de explicar quiénes están manifestándose, porque son muchos los actores
que están exigiendo unas premisas y eso también dificulta un poco a la hora de la organización del paro, que es una de las premisas dentro de la oposición al paro y es que es un paro desorganizado. Pues. Son muchos actores que lastimosamente incluso el comité de paro no logra representar porque se adjudican como los representantes del paro, pero, por ejemplo, para el 1 de mayo, cuando ya nos habían matado compañeros, deciden convocar un paro virtual. Entonces, hay una legitimidad del comando del paro desde las bases que seguimos movilizándonos en las calles. Entonces, sí, reitero, dentro de los manifestantes hay una multiplicidad de actores que básicamente son indígenas, campesinos, camioneros, trabajadores y trabajadoras, incluso desempleados, estudiantes. ¿Y la minga? Bueno, dentro de las comunidades indígenas son aquellas que bajo una actividad colectiva, la cual denominan minga, deciden apoyar estos procesos organizativos. Dentro de la minga también hay campesinos, hay comunidades afro, pero como tal la minga es un proceso colectivo de unidad donde generalmente lo que se hace es apoyar procesos organizativos, en este caso el paro. Profesor, ¿nos puede explicar usted cómo es este proceso? ¿Cómo es que se conforma esta organización llamada La Minga y cómo se pliega al paro? ¿Cómo se suma a esta movilización? Y precisamente a Cali, ¿cómo llegan a Cali a reforzar el apoyo a la movilización en esta ciudad? En toda la región andina, Minga, ¿no? En Bolivia también, Minga hace referencia, ¿no? al trabajo comunitario que hacen los indígenas, ¿sí? Y cuando hay protestas también, ¿no? Es lo que pasa cuando los indígenas movilizan y tienen estructuras muy orgánicas, ¿sí? Con roles definidos y todo. Y hay muchas movilizaciones, ¿no? También en las movilizaciones de 2019, los indígenas, ¿no? Han estado cuando movilizaron los estudiantes también. Y en 2019 también bloquearon la Panamericana. ¿Sí? Y los indígenas, ¿no? En términos demográficos, ¿no? Los indígenas solo representan casi 5%, ¿no? No tengo las cifras más actualizadas, ¿no? Ahora tengo que revisar según el último censo, pero todos sabemos que en Latinoamérica, ¿no? El porcentaje demográfico es algo fluido, ¿no? Depende de cómo hace la pregunta y todo eso, pero la población que se identifica como indígena, ¿no? Es una población minoritaria, pero políticamente es una población muy significativo, ¿no? O es un actor muy significativo en la política colombiana. Entonces, si uno ve todos esos movimientos de resistencia que ha evidenciado Colombia, los indígenas han jugado un papel supremamente importante. Los indígenas llegan a Cali porque Cali era el territorio, ¿no? ancestral, ¿no? de muchos de esos pueblos, ¿no? que ahora están aquí, los Nazas, Misax, ¿sí? Entonces, ellos poblaban los valles antes de la conquista y después con el proceso de colonización, ¿no? Les hacen huir a las tierras altas de Cauca. Entonces, muchos reclaman eso, diciendo, no, que hasta hay evidencia arqueológica, ¿no? Para eso. Pero ahora es muy interesante que los políticos, los periodistas, todos tienen esa idea de que sí, los indígenas no son de Cali, entonces no tienen que llegar aquí, ¿no? Lo mismo que uno ve en todo el continente, ¿no? Cuando uno dice que sí, los indígenas no tienen que entrar a la ciudad, ¿no? Los indígenas pertenecen al campo, ¿no? Como en Bolivia la resistencia juvenil Cochala estaba pegando gente, no les dejaban entrar a la plaza, la unidad juvenil crucenista también, ¿sí? Y entonces esa política del espacio es algo muy importante. Los indígenas llegan, cuando hay protestas, los indígenas llegan y es muy interesante porque en los años anteriores, cuando había la Minca, una gran parte de la población de Cali, no simpatizaban, no empatizaban con ellos. La idea era que sí, no, por culpa de esos indios no podemos ir a las fincas, ¿no? Las vías están bloqueadas. Pero yo vi personalmente, yo estaba en la calle cuando estaban pasando la Minga, cuando llegan miles de indígenas, ¿sí? En sus camiones, ¿sí? Había gente aplaudiéndolos.
¿no? Yo estaba ahí personalmente, ¿no? Yo también recibí a los indígenas. Yo vi otros vecinos que estaban pasando por allá en sus carros. Hablo de ahora, de este momento cuando llegaron, en estos días. Cuando inicia el paro, ¿no? En los primeros días del paro. Y el paro empieza tumbando la estatua de Belalcázar, el conquistador, ¿sí? El conquistador, ¿no? Que supuestamente fundó la ciudad de Cali, ¿sí? Pero él fue el conquistador, que fue responsable por la muerte de como 800,000 indígenas, ¿sí? Y los indígenas vienen y tumban su estatua en el centro de Cali. Así empieza el paro nacional. ¿Cuál es tu interpretación antropológica sobre ese acontecimiento? Sí, todo tiene que ver, ¿no? Con el espacio, porque en Latinoamérica lo espacial y lo racial están, ¿no? Muy vinculados, ¿no? Entonces hay una tendencia de ver indígenas como gente del campo. Los indígenas pertenecen al campo, ¿sí? Y no tienen que meterse a las ciudades. Y eso uno ve en cada, ¿no? En cada país en el continente, ¿no? Entonces, los indígenas vienen y reclaman esos espacios urbanos. Entonces hay periodistas y políticos que dicen, no, los indígenas no pertenecen aquí, ¿no? No son de aquí, entonces, ¿no? Yo vi como comentarios en las redes sociales digitales, a los indígenas que no pertenecen aquí, pero vienen y tumban las estatuas, destrozan nuestro patrimonio, ¿sí? Pero los indígenas están reclamando el espacio, porque era el espacio de sus ancestros y están haciendo recordar a la sociedad colombiana que, ¿no? Era su territorio ancestral y fueron despojados de esos territorios por los conquistadores. Y por eso están tumbando estatuas. Y no fue la única estatua que fue tumbada. En Bogotá también tumbaron estatuas de los conquistadores. ¿Sí? Y están reclamando el espacio urbano. Y uno ve los mismos procesos en Ecuador. ¿Sí? Hay un caso muy brevemente voy a contar, ¿no? En Otavalo, creo que fue en los 90, en la ciudad de Otavalo, que tiene una gran población indígena, había, ¿no? una estatua de un líder indígena, Ruminahui. Y la alcaldía quería sacar esa estatua y llevarlo a las zonas periféricas de la ciudad e instalar, ¿no? a la estatua de Simón Bolívar en el centro de la ciudad. La idea era segregar a la ciudad, ¿no? Entonces, estatua de los indígenas tiene que estar, ¿no? lejos, ¿no? del centro de la ciudad. Y los indígenas dijeron, no, queremos la estatua allá mismo porque así nos sentimos identificados con la ciudad. Entonces, esas estatuas juegan un papel simbólico muy importante. Y lo mismo pasa en Bolivia cuando los indígenas reclaman espacios urbanos, ¿no? Entonces, una gran parte de mi proyecto de investigación también tengo artículos publicados sobre eso, cómo los indígenas apropian espacios públicos, ¿no? En Bolivia, si recuerdan, en 2015 hubo una controversia donde, ¿no? los residentes de la zona sur de La Paz protestaron que los indígenas aymaras están visitando el megacenter, están ensuciando el megacenter, ¿sí? Y había comentarios en redes sociales, ¿no? Que ¿no? por culpa del teleférico ahora los indios van a invadir la zona sur. Entonces tenemos que protegernos, ¿no? Entonces, todo el discurso de raza están invadiendo nuestro territorio, pero los indígenas reclaman esos territorios. Y cuando yo visité el megacenter, ¿no? una semana después de que surgió esa controversia, yo vi que estaba lleno de los indígenas y mujeres de pollera sentadas en el piso, y saliendo de megacenter yo vi un graffiti, el alto de pie, el mega de rodillas. Entonces, en todo el continente hay procesos donde los indígenas reclaman esos espacios públicos, hacen recordar a la sociedad dominante que no, son parte de la sociedad, son víctimas de colonización y tienen derecho a esos espacios, incluso los espacios en la ciudad. Para que nos comprendan quienes nos escuchan, el Megacenter es como un gran centro comercial ubicado en una zona llamada la zona sur de La Paz. Bueno, es como un centro comercial en una zona socioeconómicamente más pudiente, sí, distinta de la zona donde habitualmente están los pueblos indígenas. Juan Camilo, ¿cómo han sido estos días del paro para un como tu estudiante, politólogo, perdón, que participa de las actividades, que está involucrado con tu generación y con esta
estas cosas que están sucediendo. ¿Cuáles han sido las cosas más impactantes que has vivido? ¿Cómo ha sido tu relación tanto con la Minga como con las personas que están en protesta? Bueno, el paro ha sido, creo que un momento lleno de sentires para mí, desde el inicio, porque, a ver, la verdad, al principio le teníamos muy poca fe al paro. Creíamos que iba a suceder lo de los mismos años pasados, que se declaraba paro, pero el paro era un día de marchas y ya no pasaba nada más. Como comenzó el día con la caída de Belalcázar, pues bueno, empezamos el día alegres, bastante movidos. Luego con la llegada de los MISAC por la Quinta, que es una de las zonas históricas de la ciudad. Caravanas artísticas, estaba muy alegre el asunto. Y a medida que fue transcurriendo el día, ese fue el primer día de paro, pasó algo y se comienzan a dar acciones violentas legítimas contra emporios económicos de la élite colombiana, como del Grupo Aval. Entonces se atacan bancos, se atacan supermercados, que también hace parte de la élite económica colombiana. Y a partir de eso dijimos que este paro era totalmente diferente a los que ya hemos vivido. Y ya en la noche se arman las barricadas. Bueno, dentro de la anterior pregunta que me has hecho sobre los actores, también se me ha olvidado mencionar, y es que dentro de este, bueno, hay una comida acá en el valle que es el sancocho, que le echan muchas cosas, y algunas veces nos referimos a estos procesos donde participan tantos actores como sancochos culturales. Y es que había muchos actores y entre ellos estaban los sectores populares, especialmente los pelados y peladas, los jóvenes y las jóvenes, que han estado marginados de la ciudad, que han sido los que han estado en su mayoría resistiendo en las primeras líneas de cada uno de los puntos. Que es ahí donde voy con el tema de los sentires, porque yo he estado mucho más cercano a estos pelados que con la Minga. He compartido en espacios, pero a través de la entrega de suministros hemos priorizado a la entrega a estos muchachos y muchachas, que en muchos casos incluso deciden quedarse a dormir en los puntos para proteger. Y me parece algo muy bello, pero a la vez que me duele, porque son muchachos que se les había marginado. Habían muchos que nos decían, gracias al paro hemos podido comer mucho mejor que en toda nuestra vida, porque a través de las ayudas podían comer, se les respetaba, que eso es algo que creo que hay que analizar, y es que los muchachos también están recibiendo respeto por realizar estas actividades. Entonces, a pesar de que hay sectores que digan de que no, que por ser sectores populares no tienen unas claridades políticas, estos muchachos tienen unas premisas muy claras por las cuales defienden el paro, y es una en contra del abuso de la autoridad, el abuso de la autoridad hacia estos pelados que al ser marginalizados no le valían nada a la autoridad. Entonces muchos de ellos eran asesinados por sencillamente tener ropa que a la policía le parecía que podría ser un delincuente. Entonces, los muchachos la han dado toda, son los mismos que están siendo atacados en cada uno de los puntos, que son los que deciden quedarse ahí cuidando los puntos para que no se quiten las barricadas. Entonces es complejo de comenzar un paro muy bello, muy artístico, a que estén asesinando a estos pelados, a pesar de que se les ha dicho de que en las noches no salgan, porque son cuando salen las famosas camionetas blancas que les disparan. Ellos deciden seguir resistiendo porque sienten de que por fin son, o bueno, esto es lo que yo siento, y es que sienten de que han encontrado un lugar donde se sienten útiles, y es resistiendo para el paro. Cuando entregábamos comida, que los muchachos también nos pedían que rezáramos por ellos, son situaciones complicadas, que creo que resumen todo lo que ha sido el paro en estos momentos. Y ya. A ver, si ya la inicial era la ley, la reforma tributaria,
y esta fue abrogada. Si Duque está llamando a un diálogo, tengo entendido que fue el comité de paro, ¿no? ¿Cierto? ¿Me equivoco? Fueron ya al diálogo, creo que no hubo resultados. ¿A dónde apunta entonces? ¿Por qué continúa el paro? ¿Por qué continúa la protesta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde seguimos caminando con esta situación, profesor? Sí, es una pregunta importante, pero es una pregunta, ¿no?, muy difícil, porque estamos en una situación muy extraordinaria, ¿no? Y para añadir algo de lo que dijo Juan Camilo, la diferencia, ¿no?, de los paros que hubo en los años anteriores, sí, era así, ¿no? Un día de movilización y después, ¿no?, el paro sigue, pero cada vez hay poca gente en las calles, ¿no? Y así se desgasta. Eso ha sido la experiencia, pero este año ha sido diferente. Y por eso digo que Colombia está viviendo un momento que vivió Chile entre 2019 y 2020, Bolivia y Ecuador entre 2000 y 2005, y Venezuela en 1989 con el Caracazo, ¿sí? donde hay una movilización contundente de múltiples sectores contra las políticas neoliberales y cuando despierta una nueva conciencia. Y también juega un papel aquí lo que Karl Marx dijo, el látigo de la contrarrevolución. Cuando llega la represión, ¿sí?, los sectores también se radicalizan. Y una cosa muy impresionante que vi este año era eso, que mucha gente que antes apoyaba a Duque, apoyaba uribismo, ahora apoyan el paro. ¿Sí? Entonces, y eso es algo impresionante, ¿no? Muchos que antes estaban con Duque ahora están, ¿no?, apoyando el paro, ¿sí? Estaban en la zona donde vivo, los cacerolazos, ¿sí? Yo veo que casi todas las familias salen con cacerolazos, ¿no? Yo tengo colegas que han dicho eso, que cuando yo, ¿no? Yo vivo en una nueva zona, entonces no tengo, no como era antes, pero tengo colegas que han dicho que en sus unidades residenciales la gente que hacía campaña para Duque salieron con el cacerolazo. Entonces, una gran conciencia despertado, y en las encuestas que han hecho antes del paro, antes de los masacres, ¿sí?, el uribismo está como en el tercer lugar, sin ninguna posibilidad de ganar, ¿sí? Y en la primera vuelta ni tiene posibilidad de entrar a la segunda vuelta. Entonces, se ha despertado una gran conciencia, y como nunca antes hemos visto una unidad entre sectores urbanos y los sectores rurales, indígenas y todo. Es muy llamativo que la Guardia Indígena sube a Siloé para, ¿no?, defender a la población cuando el Estado les quiere masacrar. Entonces, por eso es un momento muy extraordinario que está viviendo Colombia. Y profesor, perdón. Sí, entonces, y lo que el gobierno, gobierno está haciendo es generar miedo, como les dije, ¿no? La idea no es ir a atacar a los que están manifestando. La idea es matar indiscriminadamente para que la gente no salga a marchar el próximo día, generar miedo. Y eso ha sido la política del Estado colombiano por décadas. Y entonces no es nada nuevo, eso es lo que ellos conocen y están haciendo lo mismo. Pero también hay límites al miedo. En una protesta yo vi un letrero que decía, el otro lado del miedo es el país que soñamos, ¿no? Entonces, es llamativo. Entonces, hay otras emociones que en momentos tan críticos supera el miedo, donde el miedo ya no funciona, ¿sí? Y las movilizaciones no han parado. Han hecho masacres cada noche y masacran las noches, ¿sí? A veces, ¿no?, cortan las luces y todo y así masacran, pero las masacres no han podido detener las movilizaciones. Y dentro del paro sí hay diferentes sectores, como dijo Juan Camilo. Entonces, hay sectores más radicales que piden la renuncia de Duque, y hay otros sectores, ¿no?, más moderados, ¿no? Entonces, y no hay una estructura orgánica que une todos los sectores del paro. Entonces, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque el gobierno no quiere dialogar porque no está acostumbrado a hacerlo, y siempre ha utilizado políticas de miedo y piensa que eso va a funcionar otra vez, pero la evidencia es que no, eso no está funcionando. Juan Camilo, ha habido
durante todos estos 12 días una gran cantidad de imágenes, de videos, de mensajes por redes sociales que nos ha hecho constatar la fuerte represión que viven ustedes desde Cali y desde distintos puntos del país, pero fundamentalmente desde Cali. Esto no ha detenido, ha obligado de alguna manera a algunos organismos internacionales a pronunciarse. La comunidad internacional ha tenido la obligación de participar, de levantar su voz a partir de esta denuncia que hacen ustedes desde las redes sociales. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en este conflicto? Según tu Bueno, esa pregunta es importante porque Perdón, y lo antes, otro, Juan Camilo, las cifras, ¿tienen las cifras actualizadas? actualizadas, no, las tengo hasta el 8 de mayo, que sacó un informe Temblores con Indepaz, con la Red FIC, que es la encargada de derechos humanos de acá del suroccidente. Y Ya. bueno, comienzo con eso entonces con las cifras. Tenemos 47 personas asesinadas en marco del paro hasta el 8 de mayo. 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, dentro de los cuales 2 han sido acá en Cali, todos hacia mujeres por parte de la fuerza pública, 548 desaparecidos, 28 víctimas de heridas en los ojos, 278 agresiones por la policía y 1.876 hechos violentos denunciados en contra de la policía. Entonces, la violencia no ha parado en los 12 días y bueno, y como creo que les mencionaba, pues en estos momentos está siendo atacado Siloé, está siendo atacado la Portada del Mar, anoche fue atacado Meléndez, también fueron atacados la Guardia Indígena por la vía Panamericana. Entonces, a pesar de que están derechos humanos en muchas zonas, eso no importa, a pesar de que también está la prensa alternativa, porque la prensa nacional, la institucional, ha decidido callar muchas de estas situaciones. Del derramamiento de sangre está la tinta cómplice, y eso han sido las instituciones, los medios de comunicación que respaldan al gobierno nacional. Han avivado, por ejemplo, ayer notábamos que decían de que ciudadanos tienen conflictos con indígenas, marcando entonces de que los indígenas tampoco son ciudadanos. En los medios de comunicación en Colombia han marcado, han hecho hincapié a que el conflicto aumente de matiz, y esto no ha sido solamente de ahora. Cuando estábamos luchando por el plebiscito, por la paz, también estamos exigiendo lo mismo, que no fuera cese bilateral, sino trilateral, y es que los medios de comunicación también soltaran las armas, porque es que los medios de comunicación permitieron que siguiera el odio hacia excombatientes de comunidad FARC. Entonces, los medios de comunicación han cumplido un papel aterrador, han permitido que se masacre a la sociedad colombiana, y estoy seguro que van a seguir igual. Entonces, eso es lo que tengo que decir por los medios de comunicación. Profesor, quería preguntarle que me ayude con el tema de esto de los que había denunciado Petro sobre la participación de paramilitares en la represión que están sufriendo las personas que están participando de la protesta. Y en Colombia el paramilitarismo ha sido una política del Estado, ¿no? Y el Estado siempre intenta lavarse las manos. Entonces, cuando hay violencia, dice sí, pues no es violencia entre guerrilleros y paramilitares, y el Estado se lava las manos, ¿sí? Entonces, y es la tercerización de la responsabilidad de la represión, ¿sí? Y hay mucha evidencia, muchos estudios que muestran el vínculo que tiene varios políticos en Colombia con el paramilitarismo, ¿no? Eso no es secreto. Y el Estado utiliza el paramilitarismo para eso, ¿no? Para lavarse las manos.
y lo mismo ha pasado. Entonces, ¿no? Hay grupos, ¿no? Paramilitares que se llaman autodefensas y hay diferentes avatares, ¿no? Decimos águilas negras, nadie sabe quiénes son, ¿sí? ¿No? Pero ellos amenazan a cualquiera. Entonces, ese es otro problema que he visto colombiano durante la gestión de Duque, ¿no? No sé si Juan tiene cifras, ¿no? Más actualizadas. Hay más que 900 líderes sociales que han sido asesinados desde 2016, ¿no? Líderes comunitarios, ambientales, cualquiera que protesta contra el Estado les asesina. Y eso ha sido la política del Estado, sí, por el paramilitarismo, pero el Estado lava las manos porque son las águilas negras, ¿sí? Que nadie, ¿no? Supuestamente nadie conoce quiénes son, ¿sí? Hay una tercerización de la responsabilidad. Y hay un estudio que han hecho unos colegas de mi universidad que muestra esa correlación positiva entre, ¿no? Los municipios donde gana la izquierda, donde tiene mayor votación la izquierda y el asesinato de los líderes sociales. Entonces, cuando hay desafíos a los, ¿no? a las élites locales o regionales, allá esos son los municipios donde hay más asesinatos de los líderes sociales. Y en Cali lo que pasa, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, una vez civiles disparando, ¿sí? Y el Estado puede lavarse las manos, ¿no? Entonces, que no es fuerza pública, no es el Estado, ¿no? Son los civiles que están, ¿no? Que están matando. Y la Guardia Indígena logró agarrar uno de esos, ¿no? Civiles, entre comillas, que estaba disparando y le hizo confesionar que es, ¿no? Que es policía y estaba siguiendo órdenes. Entonces, muchos de los, ¿no? Que están disparando, ¿no? Son de la policía, ¿sí? Ayer ¿no? Varios que estaban disparando a los indígenas, ¿sí? Está muy claro, ¿no? Han sacado los videos y fotos, ¿no? Todos han visto sus rostros, pero sí, pero seguro el Estado no va a investigar y ver quiénes son, ¿no? Porque estaban acompañados por la policía, estaban resguardados por la policía. Entonces el paramilitarismo ha sido una estrategia muy eficaz que siempre ha utilizado el Estado colombiano para, ¿no? Lavarse las manos, para tercerizar la responsabilidad, la represión. Y eso podemos ver ahora también. Y el discurso del gobierno ha sido que sí, ¿no? Los grupos, ¿no? Los grupos ilegales, ¿no? Los guerrilleros han tomado las ciudades, ¿no? Entonces, no están matando civiles, pero están luchando contra las guerrillas que han tomado las ciudades, ¿no? Y hasta en la ONU, eso fue su discurso, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? Es que no sé, ¿no? Si reír o llorar, porque hay tanta evidencia, tantos videos, ¿no? Que muestra que bueno, aquí están matando gente desarmado, ¿sí? Disparando, ¿no? Hasta metiendo dentro de conjuntos residenciales, ¿sí? Y uno ve gente, ¿no? Gente corriendo, la policía siguiendo en motos y la gente corriendo. ¿Acaso los guerrilleros luchan así, ¿no? Corriendo en las calles, y entonces va totalmente contra el sentido común, pero ese ha sido el discurso oficial del gobierno, ¿no? Y entonces, el paramilitarismo ha sido una política del Estado y ahora, ¿no? En la ciudad también, ¿no? Están utilizando eso de otras formas. Juan Camilo, hay una imagen que se nos queda muy dura, muy ruda, grabada en la mente, que es la de los helicópteros acribillando gente. ¿Eso pasó realmente así? ¿Hubo víctimas en ese momento? Y hay otra que ha corrido mucho, que es que cada vez que va a haber algún ataque, tumban el internet, cortan la luz, hacen como que preparan el terreno virtual para que nadie grabe imágenes ni nada de, no haya registro fotográfico, y entonces viene el ataque, la represión. ¿Es cierto esto? Bueno, según las redes sociales, porque como te decía, los medios de comunicación son poco lo que informan, el tema del helicóptero disparando se dice que fue en Buga. Sin embargo, no se ha hecho mucho hincapié en lo sucedido. Están los videos de que efectivamente fue en Buga, que habían helicópteros disparando, como pasó en Siloé, que habían helicópteros, pero lanzando las de dispersión, que son las que utiliza el SMAT, o las aturdidoras, afectando pues a la gente de la ladera. Y ¿me repites cuál era la otra parte, por favor?
lo de que tumban la señal de internet o cortan la luz y preparan el terreno virtual o energético para poder hacer una represión y que no haya o sea, que haya la menor cantidad de testigos. Sí, la verdad sí ha sucedido, especialmente en zona de ladera, donde están los sectores populares. Ha sido en Siloé, donde, bueno, se da el caso de que se quita el internet, no había posibilidad de saber qué estaba sucediendo. En Meléndez y en la Portada del Mar también se tienen los registros de que se quita la luz, deciden llegar algunas veces civiles, otras veces las camionetas. Entonces, sí está reportado, pero aún eh, la, lo que nos muestra de que es real son unos videos que no sabemos si en realidad, es decir, yo lo apunto sobre el tema del helicóptero, los demás sí son casos que se han respaldado y que se dice. Luego en Cali, que es la entidad que presta el servicio de energía, dice como que no, es que habían algunos problemas, o luego dicen de que no, es que habían unos tubos mal ubicados en Siloé y hicieron que el internet no funcionara. Pero de que se ha ido el internet, se ha ido la luz en medio de ataques de la fuerza pública, sí ha pasado. Ok, bueno, ahora vamos ya al final de nuestra entrevista. Vamos a la sección que se llama la lupa. Miren, esta es una lupa y no es, esto es, acabamos de inventarlo. Lo que pasa es que vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado, porque nos han reclamado que nunca leemos los mensajes que nos manda la gente. Entonces vamos a leer algunos porque son muchos y son generalmente preguntas. Fíjense, aquí les envían, y como yo no veo muy bien, entonces tengo que usar la lupa. Entonces le vamos a poner a esta sección la lupa. Lu Gallegos desde Venezuela, enviamos el mejor energía al pueblo de Colombia, fuerza y resistencia. Manuel Prado dice, ¿cómo puede ayudarnos la comunidad andina y latinoamericana para denunciar estos atropellos y violaciones de los derechos humanos? Eso es una pregunta para que ustedes puedan respondernos. Bueno, yo ahí puedo decir unas cositas. Por ejemplo, hasta donde tengo entendido, desde Argentina están preparando una comisión para venir a apoyar aquí las manifestaciones. Yo creo que hay dos posibilidades, y es que el tema de mandarnos apoyos para las manifestaciones o seguir ayudando a compartir lo que está sucediendo aquí en Colombia. Porque, no sé, siento que aquí como que uno tiene que ser Venezuela para que en realidad la autoridad internacional haga algo o se trate de mencionar, pero lo que pasa en Colombia no es motivo de rechazo para la autoridad internacional. Entonces, yo creo que es eso, la posibilidad de seguir retumbando nuestra voz a través de redes sociales o el apoyo que puedan hacer acá presencial. ¿Cómo dijiste? Como que Cali quedara en Venezuela para que le pudieran poner atención. Exacto, sí. Cali tiene que quedar en Venezuela para que la autoridad internacional tenga que hacer algo o mencionar en algo. Si hubiese habido un día de esto, un solo día, pasando esto en Venezuela, ya hubiese estado los marines, bueno, los Estarían medios pidiendo bombardeos. invadiendo y bombardeando Venezuela. Terrible, terrible. Pedro Germán dice, fuerza y capacidad para enfrentar políticas que desfavorecen al pueblo. Salud desde Huancayo, en Perú. Vladimir Agudelo, la responsabilidad de la línea de mando en la orden de disparar. ¿De quién es la responsabilidad en la orden de mando? Dice. Profesor, ¿quién tiene esa orden? Sí, el orden de mando sí, ¿no? Últimamente viene del presidente, porque sí, es una decisión que ha tomado el presidente. Entonces, ¿no? Él no puede decir que sí, ¿no? Él no es responsable para eso. Y tampoco, ¿no? Tampoco él ha negado. Entonces, ¿no? Si uno ve en orden de mando, sí, llega hasta el presidente. Y el presidente no puede, y eso es lo que pasa en muchos casos, ¿no? Entonces, si hay investigaciones y todo, no, los presidentes, ¿no?
siempre son protegidos, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Con la Unión Europea pidiendo la liberación de Áñez, eso es muy llamativo, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? La responsabilidad queda con el presidente. El presidente no puede, ¿no?, negar su responsabilidad, pero la cosa más triste es que no quiere negarlo, está orgulloso. ¿Sí? Y una de las, ¿no?, los desaparecidos, sí, hay diferentes cifras, ¿no? Entonces, yo vi un comentario que sí hay 800, yo vi un informe donde dice hay más que 900, ¿no? Y así Duque está, ¿no? Duque ha vencido el récord de Pinochet y Videla en tan poco tiempo. Entonces, como Duque ha entrado en competencia con ellos y ha ganado. Entonces, Duque ya ha entrado a la historia en ese sentido y es muy orgulloso de eso. Entonces, la responsabilidad sí queda con él. Jesús Caviña desde Bolivia pregunta, pregúnteme a los compañeros, ¿qué rol juegan los medios de comunicación? Y bueno, ya creo que respondieron ustedes, ¿no? Pero bueno, si quieren aportar algo más sobre qué rol juegan los medios de comunicación, y yo aportaría qué rol deberían jugar los medios de comunicación no convencionales o los alternativos en esta contienda que libran ustedes. Los medios de comunicación siempre sí han jugado un papel, ¿no?, muy nefasto, ¿sí? Porque los grandes medios de comunicación representan a la oligarquía, ¿sí? Y yo no sigo las noticias, ¿no? Yo no veo los canales, porque no sirve para nada, no brinda información, solo sirve para subir la presión arterial, ¿no? No es muy saludable hacer eso. Pero, ¿no?, afortunadamente tenemos, ¿no?, como en las redes sociales digitales, ¿no? Lo mismo pasó en Bolivia durante el golpe de Estado, ¿no? Cuando, ¿no?, Unitel estaba mostrando baño de Evo Morales, la gente estaba grabando lo que estaba pasando en las calles, los masacres, y subiendo los videos ¿no?, a las redes sociales digitales. Lo mismo está pasando en Colombia. Entonces, saber, ¿no?, las noticias más actuales, yo entro a las redes sociales digitales para ver qué está pasando, porque uno no puede depender de los medios. Y más allá de la información, la narrativa que construyen, eso también es muy importante, ¿no?, para subrayar, porque solo hablan de vandalismo y problemas para el orden público. Entonces, ¿no? Y una larga tradición de asociar cualquier protesta, cualquier resistencia con la delincuencia y el vandalismo. Y eso es algo muy particular, ¿no?, en Colombia, ¿no? Entonces, cualquier acto de resistencia es vandalismo, es delincuencia. Entonces, toda la narrativa que construyen los medios se centra en eso. Actos vandálicos, actos criminales, problemas para no fuerza pública, para el orden público, todo eso. Chris, Y para yo quería añadir, yo quería añadir una cosita ahí, y es que con respecto al tema del papel de los medios alternativos, yo ahí quería resaltar el labor de las y los compañeros que le han estado dando todo en cada uno de los puntos de resistencia. Allá han estado haciendo los videos, tomando registro fotográfico, apoyando a la gente de derechos humanos. Yo creo que lo único que toca exigir es que haya más medios alternativos que estén apoyando la protesta. Eso es bien importante, ¿no? Eso, y ha sido una de las tareas que hemos asumido muchos de los medios que conocemos. Vladimir Agudelo dice, es criminal la forma en que se utiliza la desaparición forzada para callar al pueblo y ocultar las cifras de asesinato. En Cúcuta, miembros del Partido Centro Democrático han amenazado de muerte a los artistas. Dice también, y eso creo, me imagino que está pasando también en Cali, ¿no? Catalina Herrera, sería interesante que mencionaran cómo el paramilitarismo también se comienza a revelar en las ciudades, algo que era más lejano. Se recrudece y evidencia como nunca antes en momentos como estos. Y dice por ahí una chica, Luz Gallegos, volvamos a la Gran Colombia. Ahí estamos en otro nivel. Nidia Pamela Lizondo dice, ¿cómo podemos guiar el movimiento para que pueda tener una cabeza? Tony González desde Venezuela, excelente entrevista. ¿Cómo ha influido en las redes sociales
en la reacción de la comunidad colombiana, de la comunidad internacional y la comunidad colombiana? Juan Camilo. Bueno, con respecto al tema de las redes sociales, bueno, es que, a ver, como uno tiene un formato en las redes sociales donde ve lo que uno quiere que vea, entonces, claro, por lo menos en mis redes sociales, a toda la gente que apoya el paro. Sin embargo, uno se encuentra de que hay personas de que, como tienen posiciones distintas, lo que les va a parecer es en contra del paro. Entonces, las redes sociales han funcionado para ambas cosas, para que la gente que está de acuerdo con el paro siga dándola toda con el paro, pero también han radicalizado a aquellas personas que estaban en contra del paro. Entonces, por ejemplo, ahora vemos videos cortados sobre el tema de lo que pasó ayer en la Panamericana. Entonces, claro, como veían indígenas corriendo, sonando disparos, entonces, claro, decían, no, la Guardia Indígena está armada, están golpeando a la pobre gente, les están dañando los carros, pero nadie decía que habían 3 heridos indígenas y nadie del sector estaba herido, de los que estaba disparando. Entonces, las redes sociales han funcionado eso, para el que está de acuerdo, seguir, para hacer que siga de acuerdo, y el que no está de acuerdo, radicalizarlo y terminar realizando este tipo de actividades en conjunto con la policía, con el ejército, atacando a los manifestantes. Ramiro Sarabia dice, desde Cochabamba, nuestra solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. Profesor, sus palabras para terminar la entrevista, el encuentro, su análisis sobre la situación, su llamado. Dejo el micrófono a usted. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Es cada vez ver helicópteros, escuchar, ¿no? Explosiones, disparos. Sí, estamos viviendo una situación, ¿no? Muy particular, muy doloroso, pero también, ¿no? Quiero subrayar que eso ha resultado en, ¿no? Eso ha resultado en, ¿no? En una transformación en la conciencia. Yo creo que sí, eso puede tener impactos de largo plazo, porque si uno ve toda la historia de Latinoamérica, Colombia ha sido el país donde la derecha o la extrema derecha ha gozado de una hegemonía muy duradera, ¿no? Uno puede decir que en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Había gobiernos neoliberales, la gente votaban por gobiernos neoliberales y todo eso, pero ¿no? En ningún otro país, ¿no? Había tanto apoyo popular, ¿no? Para corrientes de extrema derecha como el uribismo. Y por primera vez estamos viendo que, ¿no? La hegemonía de uribismo ahora está muy débil y va a ser muy difícil para el neoliberalismo recuperar la hegemonía que ha tenido en Colombia. ¿Sí? Muchas cosas pueden pasar, ¿no? En un año. ¿Sí? Si no pasa nada tan extraordinario o inesperado, va a ser extremadamente difícil y complicado, ¿sí? para el uribismo restablecer su hegemonía. Entonces, esa es la esperanza, ¿no? Al final, entonces, y siempre muchas veces procesos progresivos nacen de otros procesos dolorosos, como hemos visto ¿no? En todos los países de Latinoamérica y el resto del mundo. Entonces, ahí queda la esperanza, pero es una lucha constante porque ya se cuestiona este sentido común dominante, ¿no? Que existía antes. Pero al mismo tiempo es necesario, ¿no? Es necesario fortalecer esos procesos de resistencia, procesos de formación política y todo eso para que salga algo muy concreto de eso, para que todos esos muertos no queden, ¿no? Así en vano. Esas son mis palabras. Juan Camilo, un análisis sobre, para cerrar, pero me gustaría además que me dijeras si hay un plan, si ves una cabeza que coordine este movimiento, se visualiza algo, o mira a las próximas elecciones, que son el año próximo, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh.
porque ante tanta brutalidad, tanta represión, hemos visto en otros momentos en la región que se pretende instalar el miedo a partir de la muerte, de estas sacudidas tan duras que tiene nuestro pueblo con la muerte de nuestros jóvenes y la muerte y la desaparición de nuestros jóvenes, que ha sido, bueno, la experiencia más difícil que hemos vivido en los años 60, 70. No solamente estoy hablando de los procesos dictatoriales de Chile, de Argentina, sino también en la propia Venezuela, en los años de la supuesta democracia, donde se instala la desaparición forzada de personas. No se habla mucho de esto, pero nosotros conmemoramos en estos días, o creo que fue ayer, la masacre de Yumare, la desaparición de jóvenes guerrilleros. Entonces, esto es una forma de amedrentar, de escarmiento, para que nadie se atreva a meterse por estos caminos, a desafiar al poder establecido, porque quienes se atrevan a hacer esto serán asesinados, serán desaparecidos, serán torturados, sus familias desmembradas, desplazados de guerra. O sea, ¿cómo enfrentamos en estos tiempos ese tipo de amenazas, ese tipo de situaciones? Haz un análisis para cerrar esto tú como politólogo, con algo de estas cosas, por favor. Bueno, yo creo que para hacerle frente a todos esos peligros que acabas de decir, no solamente hay que elegir un candidato progresista y un Congreso progresista, sino que hay que defender esas victorias en la calle. Porque podemos tener las victorias en el Congreso y en la presidencia, pero si esos sectores guerreristas, neoliberales y en muchos casos fascistas deciden hacerle frente a nuestras victorias, tenemos que estar en la calle defendiendo lo que hemos ganado y por lo que hemos peleado. Como tal, no van a ser tiempos fáciles, nunca lo han sido, y creo que sobre todo acá en Colombia nunca los hemos tenido, y hay que seguir dándola toda. Yo creo que para el 2022, a diferencia de los años pasados, vamos a tener un ambiente muy politizado, y me alegra eso porque el paro ha permitido eso, que los sectores populares estén politizados, no haya charla que no sea sobre el paro, y que estén defendiendo las vías de hecho para hacerlo, cosa que antes no pasaba. El tema del enemigo interno había permitido que los sectores populares le tuvieran miedo a alzar la voz, cosa que no está pasando en estos momentos. Entonces, yo creo que el panorama para el 2022 debe ser el camello en las calles, seguir politizando a los sectores populares, que elijamos bien y defender nuestras victorias en la calle. No podemos quedarnos de cómodos porque vencimos y luego nos vayan a hacer golpes como a los compañeros y compañeras de Bolivia. Las cosas hay que defenderlas en la calle. Profesor. Sí. Eso mismo, esa misma pregunta, ese mismo análisis. Sí, ¿hay nueva pregunta o es? No, para aportar al análisis que hace Juan Camilo. Sí, bueno, es un punto muy importante, estoy totalmente de acuerdo, porque ¿no? La lucha está en las calles y eso hemos visto en toda la región, ¿no? En Bolivia sí, ¿no? Hubo golpe de Estado y después no se pudo recuperar la democracia por la movilización en las calles. 2002, cuando hubo golpe contra Hugo Chávez, también es el pueblo que movilizó y así pudo retornar Chávez al poder. Entonces, ¿no? Uno no puede delegar la responsabilidad, ¿no? A alguien en el poder, porque puede ser, ¿no? Cualquier persona en poder necesita el respaldo popular, necesita que la gente esté allá movilizada.
Y para un punto sobre políticas del miedo, de que hizo referencia a Juan Camilo, yo quiero reiterar eso, hay límites. Lo que quiere hacer el gobierno colombiano es hacer lo que han hecho siempre, generar miedo, intensificar el miedo y así esperar que la gente ya no va a salir a las calles. Pero eso no está pasando, ¿no? Porque hay otras opciones que vence el miedo. Yo quiero compartir una experiencia que tuve cuando entrevisté, ¿no? Una señora que participó en las movilizaciones en el Alto Bolivia en octubre de 2003. Cuando yo le pregunté de su experiencia de participar en las movilizaciones, ella me dijo, primero yo tenía miedo a salir a marchar, pero cuando empezaron las masacres ya no pude aguantar y yo salí todos los días a bloquear. Uno puede pensar que es algo irracional, ¿no? Porque hay masacres y ella pierde el miedo. Primero tenía miedo, pero después pierde el miedo cuando hay más masacres. Eso demuestra que hay otras emociones que entran en pugna con el miedo. Y eso es lo que está pasando ahora, porque hubo masacres cada noche y cada vez había más gente en las calles. Y si uno ve los procesos históricos, ¿no? La primavera árabe o cualquier movilización, uno ve el látigo de la contrarrevolución, como dice Marx, sirve en, ¿no?, radicalizar la población, en politizar la población. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que no está leyendo el gobierno. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Hemos comprendido, nos ha ayudado mucho conversar con ustedes para entender una parte de esta realidad de Colombia que cambia permanentemente. Así que nos vamos a mantener en contacto. Están ustedes en la mira de todo el mundo, particularmente de la América Latina. Sigan cuidándose, protéjanse. Es importantísimo que se mantengan a salvo. Así que, bueno, les mandamos nuestro abrazo, nuestro afecto más grande y nuestra admiración por la lucha que llevan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y para esta oportunidad de compartir. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todo el equipo de Correo del Alba. Nosotros y nosotras, por nuestra parte, les decimos que vamos a continuar con nuestros talleres de los lunes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, 6 de la tarde, hora Perú, hora Colombia, y que también viene por ahí la presentación de nuestro libro de poemas Alvario, que ya está a la venta en Amazon, pero también está a la venta en Bolivia. Va a aparecer en nuestro Face, en las redes sociales, el afiche con la dirección para que la puedan comprar. Decirles que hay varios análisis que estamos haciendo permanentemente. Sigan nuestra página web, sigan las redes sociales de Correo del Alba, www.correodelalba.org, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos en todas partes dando noticia, información diaria, permanentemente, debates, análisis, reflexiones. Es muy importante su apoyo desde todo punto de vista. Además, estamos con una campaña abierta de donaciones. Recibimos su donación. Cualquier aporte es importantísimo para nosotros y nosotras, para poder mantenernos en pie. El periodismo libre, el periodismo independiente se sostiene con su apoyo. Queridos compañeros y compañeras, queridas amigas, hermanas y hermanos, decirles que para mí es un honor muy grande poder estar en este taller, que es un taller de arte, el arte de hacer política, el arte de escuchar, el arte de entender cómo nuestro mundo se transforma, cambia todos los días y cómo es posible que vayamos construyendo un mundo de paz desde el diálogo, desde la comprensión. Decirles que quedamos a su disposición, a sus órdenes, escuchamos sus consejos, sus propuestas, díganos qué quieren escuchar, a quienes quieren que entrevistemos, de qué quieren, de qué necesitamos hablar
y nosotros atendemos su demanda. Bueno, nada más y con esto nos despedimos. Sigan nuestras entrevistas, por YouTube. Está también en Facebook, van a quedar colgadas ahí, pero suscríbanse, denos like por todos lados, porque también esa es una forma de apoyarnos. Compren la revista que está en Bolivia en venta, compren los libros, bueno, apóyennos, lean, compartan, socialicen. Es importante eso también para que comprendamos este mundo, esta realidad en permanente cambio. Un abrazo, los quiero, las quiero y mantengámonos siempre en contacto. Un abrazo.